Vamos a empezar con la grabación. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Bien, con frío. Ya, ha hecho bastante frío hoy día. Para los que no hemos movido poco, sobre todo. Qué bueno, Oscar. Bien también. Bien. Con sueño todavía. Eh, Preguntas de la clase pasada. Preguntas sobre lo que estuvimos viendo. Recuerden que tratamos de cerrar la última clase del día miércoles pasado, lo que estábamos viendo, el concepto del ser de Aristóteles, ¿cierto? En estas 6 categorías, estos 6 criterios. Buenas noches, profe. Hola, hola Sergio. Ya, entonces, como el silencio otorga, ¿cierto? A veces dice, bueno, ya lo entiende. Recuerden, chiquillos, si no entienden, pregunten. Hoy día, hoy día vamos a continuar en esto de seguir viendo cómo, ¿cierto? Personas en tiempos anteriores. Se escucha bajito, a ver, déjeme decir que puedo hacer algún cambio acá. Vamos a entrar aquí. ¿Me escuchan bien ahí o no? Yo por lo menos sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha? Ya. Valeria María Loreto, ¿se escucha mejor ahí o no? Eh, como les decía, vamos a ver lo que son el trabajo que han hecho otras personas, ¿cierto? Posteriormente, eh, sobre todo en estos siglos XV, XVI, XIV, por ahí, ¿ya? Eh, con respecto a esta misma pregunta de cómo es que nosotros adquirimos conocimiento, ¿cierto? Cómo es que nosotros entendemos las cosas que nos rodean, ¿ya? Cómo entendemos los fenómenos, los objetos, ¿cierto? Y que de cierta manera configura también una especialización dentro del querer conocer las cosas, que tienen que ver con cosas de psicología, ¿cierto? Daniel, no sé si tú querías decir algo. Ah, no, se fue. Justo, había levantado la mano. Ya estuvimos viendo, ¿cierto?, que responden a esta pregunta Aristóteles y Platón, ¿cierto? Primero vimos a Platón, ¿cierto?, con este dualismo del mundo de la caverna, ¿cierto?, y este mundo que está fuera de la caverna, este mundo inteligible, ¿cierto?, este mundo de las ideas. Estuvimos viendo a Aristóteles con sus 6 categorías del ser. Y ahora, ya, hoy día vamos a pretender ver, entender una corriente filosófica en realidad que tiene que ver o sea, 2 corrientes filosóficas, pero que tienen que ver con una misma idea, ¿cierto? Una misma pregunta, referente a la epistemología, ¿ya? Con estas posturas que quieren saber cómo es que nosotros conocemos ya o adquirimos conocimiento, que es el inicio prácticamente también de la ciencia, ¿cierto? Del método científico también. Aportes a eso. Eh, Van a ser estas dos posturas sobre lo que es el empirismo y el racionalismo, ¿ya? Con figuras preponderantes dentro de la filosofía, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a ver de una manera bastante, vuelvo a repetir, somera, ¿cierto? Superflua, ¿no? Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de detalles posible, ¿ya? Eh, pero obviamente en honor al tiempo, no solamente de la clase de hoy día, sino de las clases que nos quedan, ¿ya? Hay bastante que ver, así que por eso lo vamos a tratar de ver en una sola clase. Para eso, para eso, ¿ya? Primero vamos a ver un video, ¿ya? Y respecto de ese video, ¿ya? Desde internet, desde YouTube, vamos a ir generando el conocimiento, ¿cierto? Los cuestionamientos, las dudas, las preguntas. Pongan bastante atención,
también a eso. Voy a dejar el link en los comentarios, voy a dejar también el link en los videos de las clases a todo esto. Esta semana no se publicaron las clases de filosofía porque yo acabo de, hoy día, ya de subir las dos clases a YouTube, ¿ya? Así que lo más probable es que salgan en el siguiente informe, ¿ya? Y si no, yo también les voy a enviar las clases de la semana pasada, tanto del día lunes como del día martes, también las tengo con el link ya a YouTube. Y dentro del mismo canal de YouTube, ya ustedes pueden visitar las clases anteriores, ¿ya? Y las que van a tener después también. Está todo en un mismo canal. Hola, Angélica. No sé si hay dudas con eso, preguntas, algún comentario. A ver. Para que lo vayan anotando ahí también, lo copien. Voy a hacer al tiro eso de las clases, ya para, obviamente, resguardar la falta que tuve, ¿cierto?, de no poder publicar en ese documento oficial que Profe, publican en WhatsApp. ¿Sí? ¿usted sabe quién está encargado de todo esto? Porque tenemos una confusión. Primero estaba la señora Karina, después se salió Sí, ella, ahora está no sé sí, quién. sí. No, ahora vuelve Karina, ¿ya? Vuelve la profe Karina, ¿ya? Sí, en un principio estaba Karina, y ella se retiró por cosas de salud, ¿ya? Estuvo estas 2 semanas, creo que alcanzó a estar, o una semana, la señora Delia, ¿ya? Y ahora volvió nuevamente Karina, ¿ya? Ok. Eh, no sé si más adelante estará otra persona, ¿ya? Pero hasta el momento, como lo vieron publicado ahí también en el chat del WhatsApp, ya vuelve nuevamente Karina a coordinar todo esto. ¿Ya? Así que todas las dudas, todas las consultas también se las pueden ser tanto a él, perdón, tanto a ella, ¿cierto? Karina, como al director, ¿cierto? Que es em, se me olvidó el nombre del Venezuela. Ay, ya, se me olvidó. El director. Ariel. Gracias, Ernesto. De la Ariel Valenzuela. ¿Ya? También le pueden hacer las preguntas a él. Ahora, para subsanar, obviamente, el problema de los videos de la clase, ya porque el de la cápsula fue publicado, obviamente, como correspondía. El de la clase del día lunes 15, ¿ya? Hace día lunes 15 de la semana pasada, ¿cierto? Lunes 15 de mayo. El link es ese, ¿ya? Ese es el link de la clase. Y el de la otra clase, el de la clase del día miércoles 17, 17 de mayo, el link es este. En todo caso, también dentro, si ven el primer video, ¿cierto? El día lunes 15, también lo van a tener ahí, deberían tener como sugerencia el otro video. O si ven el otro primero, van a tener al principio la sugerencia del anterior. Ya está todo ahí. También pueden aprovechar ahí de suscribirse a ese canal. Cuando se suban los videos, les va a llegar la notificación al tiro también. ¿Ya? Ya, eso es con las clases de la semana pasada, tanto del día lunes 15 como el del día miércoles 17. Ya, ahí las tienen. Sobre todo la clase del día miércoles 17 no la grabamos completa, ¿no? Porque, bueno, la recuerden, ¿cierto? A mí siempre se me olvida, entonces no está toda la clase grabada, pero sí agarramos buena clase ya y la idea de la clase se entiende perfectamente, así que no hay problema en eso. Ya.
Entonces, debería ser este. A ver. Sí, ya. ¿Qué les pareció el video? Sinceramente, aquí quiero sinceridad, vamos. ¿Qué les pareció el video? Sí, estuvo interesante. Por decirlo de alguna forma. Yo sinceramente creo que para ustedes tiene que haber sido agobiador. Tiene que haberlo puesto así como esto que es, porque en 5 minutos, casi 6, entregar una cantidad de materia como la que ustedes acaban de ver, ¿ya? Sin conocer, sin saber, yo creo que tiene que haber sido así como, ¿cómo me voy a Bombardear, aprender todo esto? Es un bombardeo de cosas. claro. Exacto, Teresa. O sea, imagínate también aplicar eso, la velocidad a la que te entregan el material. Bueno, pero ahí, para que veas, Teresa, Quedamos en otra. claro, claro. ¿Ya? Y aquí viene la genialidad del profe, pues, ¿cierto? Que estuvimos viendo con el profe Ernesto. Aquí viene la Ahora tienen genialidad. que explicarnos. Ahora tenemos que nosotros, más encima con el profe Ernesto, yo en 45 minutos, ¿cierto? Y él en 15, hacerle entender a ustedes, ¿ya? Lo que es estas dos corrientes filosóficas ya mucho más modernas, ¿ya? Estamos hablando del siglo XV al siglo XVIII, más o menos. Estamos hablando de 3 siglos, 3, 4 siglos, en donde se dan, ¿cierto? Estas posturas, estos conocimientos, estas teorías, ¿ya? Que están basadas también en datos de antes. Y no es primera vez que ellos... sí. ¿Ven por qué yo... sí, Angélica, acabo de leer tu comentario. Que quiero honestidad, si yo lo sé, si yo lo tengo claro. ¿Ya? Em, y aquí vamos a ver, Hay que, pues. hay que decir lo que pensamos, pues, ver. Por eso, pues. Está bien, ¿no? Bueno, como ustedes ven, ¿ya? Para entender, por ejemplo, esto, ¿ya? Y a lo mejor otra postura. Les decíamos también la clase pasada, ¿ya? Em, Detengan los videos. Cuando los estén viendo, pónganle pausa. ¿Ya? Les ponen pausa, vuelven a ver esa parte, ya repítanlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, ya las que sean necesarias. Acá ustedes están viendo el canal donde yo más o menos publico los videos, ¿ya? Los videos de las clases. Si ustedes se van perdón, si ustedes se van a YouTube, ¿ya? A la página principal de YouTube, que está el botón directo, ¿ya? Y ustedes buscan acá, ya ponen, bueno, aquí ya lo tengo escrito, ¿cierto? Empirismo y racionalismo, ¿ya? O una de las dos cosas, ¿ya? Le va a salir una cantidad de videos sugeridos para que ustedes vean, ¿ya? Entiendan, ¿ya? Y comprendan todo esto. Yo, este proceso, este video que yo les mostré a ustedes, dice exactamente lo mismo, ¿ya? Pero vi tantos videos que por eso después, al principio de la clase, me costó encontrar el que quería mostrarle a ustedes, ¿ya? El que vimos nosotros recién es de 5 minutos. Hay otros que dura 4 minutos 20. Este de acá, que es de un profesor, ¿cierto? De español que también eh, explica, ¿cierto? En 3 minutos, pasaditos 3 minutos. Otro de 8 minutos, ¿ya? Otro de 4 minutos nuevamente, ¿ya? Otro de 4 minutos, otro de 10. Este de 2 minutos, ¿ya? Bastante corto. Aquí entregan otros datos que, por ejemplo, nosotros no, aquí no salen, ya en el que estuvimos viendo nosotros. Imagínense, hay una cantidad enorme de videos que puede usted utilizar, ya. Hay que otro de 2 minutos.
para poder entender estas dos corrientes filosóficas que responden la misma pregunta, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros adquirimos el conocimiento? ¿Ya? Usted lo busca así. ¿Ya? Ahora, aquí viene la genialidad de los profes de filosofía. Empezamos a ser más minimalistas. La pregunta por el conocimiento, ¿cómo es que nosotros aprendemos las cosas? En definitiva, lo que vamos a hablar en psicología después, ¿cómo se da este proceso de aprendizaje en nosotros? ¿Ya? A esto, en esos siglos van a salir estas dos corrientes, ¿ya? El empirismo y el racionalismo. Primero nace el racionalismo, ¿ya? Están viendo en la pantalla, ¿cierto? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Ya, excelente. Entonces, ustedes ven acá, lo central de estas dos corrientes, ¿ya? Empirismo viene de experiencia, ¿ya? En palabras de ustedes, ¿qué sería la experiencia? ¿Cómo definirían la experiencia? ¿Qué es la experiencia? Cosas vividas por cada uno. Muy bien, cosas vividas por cada uno, ¿cierto? Dicho de una forma. Lo ¿Otra persona lo vivido. puede decir? Lo vivido, muy bien. ¿De qué otra forma lo La podemos experiencia decir es la también? madre de la sabiduría, yo creo. ¿Cierto? Y gracias al empirismo también, esa frase es conocidísima, ¿ya? Ellos andarían con el pecho, ¿cierto? Ahí con una polera. Ahí, profe, ahí nace el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, por la Eh, experiencia. por la experiencia, po. Ujú. Exactamente, exactamente por la experiencia, por las cosas que ha vivido. Eso, Por eso dice que más por viejo que por diablo. école. Y por el contrario, ¿cierto? Está el racionalismo, ¿ya? Que la razón es lo que lo fundamenta todo. Nosotros, gracias al uso de la razón, nosotros podemos saber cosas. En este sentido, usted en estas dos posturas, ¿ya? Que son opuestas, ¿ya? Empirismo, solo la experiencia, ¿ya? Viene de la palabra empiria, ¿ya? Por eso se llama también empirismo. Ya. El racionalismo viene obviamente de la razón, de la lógica, ¿cierto? Del logos, ¿no? El pensar. ¿No? Eso. Y van a surgir gente va conocida como David Hume, y el más conocido y el más usado para poder expresar lo que es el empirismo, ¿ya? El conocer a través de la experiencia es Locke, ¿ya? El que más se habla. La pelea siempre está entre Locke y Hume, ¿ya? Pero son estos y otros, más por si acaso, no son los únicos, ¿ya? Hay mucha gente. Mientras que en el racionalismo, ¿cierto? Solo el uso de la razón para conocer las cosas, ojo que todavía no entramos en el meollo, ¿ya? Conocemos, ¿cierto? La postura de Pascal, ¿cierto? De Spinoza, Leibniz, ¿ya? Pero el que más se usa, ¿cierto? Es Descartes, ¿ya? Eh, sobre todo con sus meditaciones metafísicas, que es uno de los libros que de cierta manera marca su método filosófico. Método filosófico que viene también, obviamente, con bases antiguas, ¿ya? Bases de la antigüedad. O sea, aquí ver a Platón dentro de René Descartes es fundamental. Dentro de la experiencia del empirismo también, por si acaso, ¿ya? A Platón y a Aristóteles, ¿ya? En las dos. Profe, está pegado la imagen. Si acaso lo pueden expresar antes de explicar eh, en sí cada uno de estos dos corrientes. Según Romina dice acá, uno de los personajes dijo que el ser humano no obtiene conocimiento si no le ha pasado
con otras palabras, obviamente, pero se podría descifrar como cuando alguien pierde algo importante y se dice, hay que estar en los zapatos. Por supuesto, Romina, sí. Una de esas corrientes es la que estamos viendo acá, que es precisamente la que estamos viendo, que tiene que ver con la experiencia. El ponerse en los zapatos de otra persona. Exactamente. De ahí viene también esa frase. O estaría esta corriente filosófica del empirismo. Vivir la experiencia. ¿Qué me podría dar un ejemplo de racionalismo? De corriente racionalista. Solo pensar. ¿Sí, Patricio? Profe, sabe que estaba pensando en el racionalismo. Creo que algunas personas no lo tienen. Son pocas las personas, quizás, la mayoría. Pero esas personas que, por ejemplo, los asesinos, los violadores, eso no tienen racionalismo. En eso pienso. Claro, o sea, de cierta forma ahí está ausente ese proceso cognitivo que debería apuntar a otros fines, sí, sí. Eso también lo vamos a discutir más adelante, por si acaso, Patricio. Sí. Que tiene que ver Profe, con conceptos de... ¿Sí, Sergio? yo estaba pensando, dicen que el ser humano, el único ser en la Tierra eh, que razona, aparte de los otros seres vivos, digamos. Dicen que el hombre, no sé hasta dónde Sí, será tan cierto. sí, sí. Esta frase que en realidad siempre se ha dicho que es lo que nos hace diferenciar de los animales, ¿cierto? Que el uso de la razón. Aquí tiene su mayor auge todavía, en esta corriente filosófica. Más todavía, porque aquí te dice que solo usando la razón es que nosotros ocupamos adquirimos conocimiento. Solo es necesario pensarlo. ¿Por qué? Porque hay algunas cositas que van ahí. Por ejemplo, en el racionalismo, ¿ya? Se configura una característica. Nos dicen, por ejemplo, que los sentidos, ¿ya? Que el uso de los sentidos, como por ejemplo, que es lo que apuntan en el empirismo, estos nos pueden engañar, ¿no? Nos pueden inducir a error. Por eso, por ejemplo, Descartes es conocido por su filosofía, su método filosófico, que hace sentido a la duda metódica. Hay que dudar metódicamente. Hay que dudar de todo lo que nosotros creemos que es nuestro conocimiento. Eh, si tuviésemos que expresar, ya, en un ejemplo, eh, conocer a través de la experiencia, el mismo fenómeno, conocer a través de la experiencia, ¿ya? Sería, por ejemplo, para saber que el fuego quema, habría que pasar la mano por el fuego. Estar en la experiencia, estar cerca del fuego. Es cuando te dicen, no vaya a meter los dedos al enchufe. O sea, Claro, porque uno sabe, ya, de cierta manera, que es el conocimiento que nos entrega, ¿cierto? Lo que debería pasar si nosotros lo hacemos. Ahora, el razonamiento descansa en eso, por ejemplo. Tú te pones a pensar, no es necesario que tú tengas que meter la mano en el enchufe para saber que eso te va a dar la corriente, que eso es una energía y bla, 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 y que se utiliza para tanto. Basta con que tú lo pienses, lo racionalices, que te pongas de cierta manera a pensar las cosas porque tienen una lógica, hay una causa, una consecuencia. claro. Hay dos posturas. Mientras que en el empirismo simplemente es lo contrario. Si no lo vives, no sabéis de lo que puedes hablar. Como nos dijo la compañera, ¿cierto? Ah, sí. Hay que pasar por las experiencias para poder opinar. O sea, aquí, por ejemplo, estaría un poco el hecho de, eh, para saber el problema del alcoholismo hay que ser alcohólico, o por lo menos haber vivido la experiencia del alcoholismo. Claro. Para saber el cuento de las drogas
No, Lo que descansaría la experiencia un poco, ¿ya? Habría que probarla, claro, ¿o pero no? profe, ¿Sí? mire, usted dice que habría que, pero para saber lo que se siente uno o saber de qué se trata, porque si usted de repente tiene cercano amigo o un seres muy cercano, uno sabe lo que puede pasar o vivirlo, sentirlo uno. Excelente, muy bien. Precisamente, ya no es necesario solo el que uno lo tenga que experimentar, ya de manera directa. O sea, también basta con observar, ¿cierto? Vivir, ¿ya? La experiencia quizás de alguna persona conocida que viva por esta experiencia. Claro, ¿Por qué? Porque usted va a vivir la experiencia de un familiar, ¿cierto? Que está pasando con una situación como esta. claro. ¿Mm? También se puede vivir, pensaba yo, pero de otro extremo o de Desde otro otra ángulo, perspectiva, exacto. perspectiva. Claro, desde otro Pero ángulo. igual no es Sí, lo po. mismo, pues, profe, porque no lo vive. Eso es lo que le preguntaba yo, profe, lo que No, una pero compañera. sí vive, lo que sí puede vivir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con algunos familiares, sobre todo con la mamá de la persona, o el papá, o los hermanos, ¿ya? Ellos ven ahí, ¿ya? La experiencia de estar, de tener de estar viviendo este hecho, ese fenómeno. Ven cómo a lo mejor una persona se vuelve dependiente o no dependiente. Por ejemplo, yo, profe, hace como 2 años atrás perdí un bebé Ujú. y, o sea, no es que me dé rabia, es como el comentario, ay, pobrecita, y todo eso, pero Claro. la gente no sabe lo que uno vive. O sea, el proceso de estar en un hospital, que hagan un legrado, todo Precisamente, eso. precisamente el empirismo habla sobre eso. ¿Ya? Claro, Entonces, o sea, las mujeres que lo han vivido nosotros obviamente saben el adquirimos, ¿ya? proceso. Y es lo que nos decía un poquito, por ejemplo, con el caso anterior, el hecho de igual tener algún pariente que viva eso, le va a dar la experiencia o el conocimiento desde esa perspectiva, ¿no? La perspectiva desde el familiar. O, como acá nos está hablando recién la compañera, del uno vivir ese proceso central, ¿cierto? Pero también están las experiencias de los familiares, pues, ¿no? Sí, ellos también están viviendo esa experiencia, no como esa misma persona, obvio que no, pero esa experiencia que ellos están teniendo también es válida o no, existe o no existe la experiencia de esa otra persona que es familiar. Sí, pues, es válido. Sí, profe, Sí, También, o sea, obvio. lo también está, vive, es diferente, sí, obvio, claro. pero ese fenómeno lo están viviendo igual. O sea, Igual, pero en otro contexto. claro, desde otro punto de vista, pero están viviendo la experiencia de tener un familiar que está viviendo por ese hecho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es un poco la problemática de hacer estas comparaciones, ¿ya? Y a veces no considerar otros puntos de vista dentro del fenómeno. Si bien, por ejemplo, y- y es súper complicado, ¿ya? Lo que nos acaba de contar acá la compañera, eh, vivir, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿cierto? De un hijo, ¿cierto? Lo que nos contaba recién el cuento del aborto. ¿Por qué? Porque en ese sentido entonces no podríamos, por ejemplo, decir que nos podemos poner o sea, que nunca podríamos tener esa experiencia de poner en los zapatos del otro, o nunca nosotros como hombres jamás vamos a vivir un aborto, entonces jamás vamos a tener esa experiencia de saber qué es lo que es perder un hijo. A lo mejor, ¿ya? Lo estamos viendo desde otra perspectiva. A lo mejor lo que estamos dejando ahí de lado es que, y por eso lo digo, es que si bien, por ejemplo, las mujeres tienen esa experiencia porque lo viven de manera material, ¿cierto? Porque pasa por sus propios cuerpos, son ellas mismas, pero, o por lo menos la pareja que está involucrada ahí, ¿cierto? Eh, no está viviendo esa misma experiencia de perder el hijo. Obviamente no es la misma materialmente porque no es su cuerpo, ¿cierto? Pero esa persona no está pasando tampoco por ese fenómeno.
Claro Sí, que sí, lo vive también. De la misma, o sea, no de la misma manera, pero No, sí. pero está viviendo el mismo fenómeno, po, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ahí se vuelve más complicado, po, ¿ven? Porque si no, nosotros nunca podríamos comparar. En realidad, no podemos hacer esa comparación. Entonces, ¿cómo hacemos que entre hombres y mujeres, ya? Porque son experiencias completamente distintas y ahí no hay nada que hacer. O sea, no va a haber, por lo menos por ahora, ¿cierto? No va a haber ningún hombre que vaya a vivir esa experiencia como lo hace una mujer, y viceversa. Y viceversa. Porque tiene que ver con biología misma. Y esa biología que después la llevamos a lo que es la comprensión, ¿cierto? Del aspecto espiritual o trascendental o del alma, no sé, de la mente, pero no podríamos comparar, no podríamos de cierta manera, eh, cuando hablamos de empirismo o racionalismo, no llegaríamos a conclusión. De hecho, es lo que pasa precisamente con estas dos posturas. El empirismo solo explica que nosotros adquirimos el conocimiento simplemente por experiencia. Según el empirismo, nosotros somos una pizarra en blanco. ¿Ya? De ahí viene que en la educación, por ejemplo, sobre todo en la educación antigua, el sistema, el perfil, ¿cierto?, de personas que están dentro del sistema educativo son como pizarras en blanco, que el profesor, ¿cierto?, y las experiencias le van dejando sus marcas, ¿cierto?, y le van dejando estas enseñanzas. De ahí vienen, por ejemplo, ciertas frases no sé, de que la puerta, por ejemplo, usted le puede clavar 1000 clavos, ¿cierto? Y eso se las puede sacar con el cuento de la herida, ¿cierto? El cuento de vivir experiencias que son a lo mejor dolorosas para la persona. La puerta no va a dejar de existir, pero va a tener muchas marcas. ¿Por qué? Porque la ha experimentado, ¿cierto? Ha pasado por el proceso de que el clavo, el dolor, ¿cierto?, la experiencia dolorosa, se incruste en el objeto, en este caso la puerta. Podremos sacar el clavo, pero la herida ya está, desde la experiencia. En el racionalismo ocurre lo contrario. Usted basta con que solo lo piense. Usted tiene que hacer ese proceso cognitivo, que es lo que decía un compañero. Pareciera que algunos ladrones, ¿cierto?, violadores no lo tienen. Es que sí lo tienen, pero lo ocupan mal. Ellos sí piensan las cosas, pero las piensan de una manera distinta, diferente. Por eso es que también son imputables ante la ley, pues, ¿ya? Porque tienen esa capacidad de raciocinio. Lo que pasa es que lo están utilizando de una forma que no corresponde. Y lo vamos a ver también en esto de la clase de filosofía. Pero esto podríamos ser como el resumen, lo minimalista, ¿cierto? Lo que podemos reducir a lo que son estas dos corrientes filosóficas con respecto al conocimiento. El empirismo, solo la experiencia; el racionalismo, ¿cierto?, solo el pensar. En la razón nos ocupan los sentidos, porque los sentidos nos engañan. Según nuestros ojos, ¿cómo vemos al sol? Algo como ¿De qué tamaño? ¿Qué? Chiquitito. muy, No. De muy ahí viene la grande, frase de que, pero sabemos que es gigantesco. algo fuerte. Pero para nosotros, claro, para nosotros, de ahí viene la frase, querer tapar el sol con un dedo. Ah, sí, ¿Cierto? Obvio, porque está muy lejos nosotros nomás, po. Exactamente, que tiene que ver con cuento de distancia, ¿cierto? De puntos de observación. Pero, Todo lo que digo, ¿viste? o Por sea, el gas. imagínense, si ya la vista nos engaña, ¿no?, si ya nos provocó ese engaño, podríamos confiar. Aquí es como el cuento de la confianza. Si una persona nos miente una vez, ¿confiamos en esa persona, no? No. sí. No. Quizás con el tiempo. Entonces, en el racionalismo ocurre exactamente lo mismo con los sentidos. Si acá un sentido o los sentidos nos engañan una vez, perfectamente nos pueden engañar varias veces.
Entonces no hay que confiarse en los sentidos. Cuando creemos, por ejemplo, que estamos cayendo de un precipicio, pero no estamos cayendo del precipicio, es solo una ilusión. ¿Quién es el responsable? Nuestros sentidos, nuestras sensaciones. Que de repente sentimos un olor. Oh, sentí olor a comida, pero a lo mejor no es comida. Sí, pues se equivocan los sentidos. Sí, pues, porque de repente hay perfumes que sentimos que tienen un cierto aroma frutal, ¿cierto? Y no es así. Entonces, también está eso encerrado ahí. ¿Entienden ahora de mejor manera estas dos corrientes filosóficas? Sí, yo por lo Sí, menos. ¿Dudas, profe. preguntas, comentarios? Ya, y en esto descansa el debate larguísimo dentro de la adquisición de conocimiento, por si acaso, entre empirismo y racionalismo. Ya, incluso nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? O sea, bien lo demostraban algunos compañeros con eso del que uno vive experiencias, ¿cierto? Y la otra persona eh, se pone a hablar cuando no la ha vivido, tiene que ver con el empirismo. Del pensar antes de actuar, racionalismo. Tiene que ver con los actos. ¿Ya? ¿Ustedes por cuál postura más se inclinan? ¿Más por la postura racionalista o más por la postura empirista en sus vidas? El que quiere hablar. Racionalista. A mí Por me lo gusta mismo, el espirismo, profe. Algunos van a optar por la empirista, otros van a optar por el racionalista. ¿Ya? Algunos, ¿ya? Yo creo que lo más sano también a veces es recoger varias posturas, ya no una sola. En este caso, por ejemplo, cosas desde ambas. ¿Ya? Hay cosas que son desde lo netamente empírico, ¿cierto? De la netamente experiencia, pero hay otras que uno las puede sacar por personal. No sé si Erika, tú querías decir algo. Díganlo. yo iba a decir algo, profe, pero no sé, parece que no encaja mucho con lo que estamos conversando. A ver, veamos, pues, para ya ir cerrando también. Cuéntame. Porque estamos hablando de los sentidos, ¿no? Porque, ¿me escucha, profe? Sí, estamos hablando de los sentidos, sí, estamos hablando de los Ya. sentidos, sí. Porque hablando de los sentidos, hay personas o seres que se adelantan a ciertas cosas que van a pasar. Ese ya es como un sexto sentido, ¿no? Que se adelantan, ¿me Claro, ahí entiendes? ya, sí. Es otra cosa, por eso. Sí, porque, bueno, aquí estamos hablando de los sentidos básicos, ¿ya? Solo Claro, estamos hablando de los sentidos básicos, ¿ya? Porque hay otros sentidos que son más avanzados, ¿ya? sí, Pero aquí estamos hablando solamente generalmente y básicamente de los 5 sentidos, ¿cierto? Que eso, tiene que ver con la vista, el gusto, el tacto, ¿cierto? La claro. audición y el olfato, ¿ya? Pero hay otros más, pero sí, pues hay sentidos que tienen que ver con eso. Ahora, El sentido de, algunos le hablan como el sentido de la intuición, ¿cierto? claro, la intuición. A mí, en experiencia propia, es que me han pasado cosas así, fenómenos bien curiosos, raros, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, yo un día llegué a una parte, profe, que me mandaron del trabajo a una parte de campo. Y sabe que yo pensé, dije, yo estuve aquí antes, y igual la parte del paisaje y todo, y sabe que yo lo había soñado. Mire, No soy raro, sí, curioso. mire,
Bueno, sí, es bastante curioso y siempre va a ser curioso porque, bueno, con esto, aunque nosotros en filosofía y después se ramificó a todas las otras ciencias que existen hoy en día, si bien hemos juntado harto conocimiento, hay muchas otras cosas que todavía nos falta por conocer, mucho, mucho, ya del mismo ser humano, hay mucha información que todavía no tenemos, ya muchas cosas, situaciones, hechos que todavía no podemos explicar con la cantidad de conocimiento que tenemos hoy en día. ¿Ya? Pero, pero sí, ya en el sentido de que hay que seguirlas buscando, hay que seguirlas planteando, hay que seguirlas compartiendo. Y acá, por ejemplo, con esta situación que usted nos acaba de expresar, pucha, podría tener un sinfín de explicaciones y al final nos van a faltar datos para saber si son así o no. Porque, por ejemplo, van a hablar otros de lo que son los déjà vu, por ejemplo. ¿Ya? Y en los déjà vu se pueden dar por distintas razones, que es esa sensación de haber vivido ya alguna experiencia, de haber estado ya en algún lugar, de haber conocido ya a alguien. O el de hoy día, Javi, tiene que ver con el hecho de plantearnos esta posibilidad de adquirir conocimiento a través de la experiencia, ¿ya? O a través de solo la experiencia, ¿ya? Que viene esta corriente del empirismo, o a través de solo el pensar las cosas, que viene siendo lo del racionalismo, ¿ya? Corrientes filosóficas que desarrollan más las ideas que en algún momento las inició Platón, Aristóteles, ¿ya? Que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. No se preocupe, Javi. Ya, en las teorías anteriores que estuvimos viendo en los videos anteriores. Otras formas de ver ese tipo de perspectiva. O sea, cuando René Descartes en el racionalismo dice pienso, luego existo, que es una de las frases más conocidas dentro del racionalismo, es lo que está diciendo, ¿ya? Con todas las otras cosas, porque aquí no estoy diciendo la nada misma, ¿ya? Con respecto a esta teoría, es que él, al dudar todo el conocimiento que tiene, él incluso llega al hecho de poner en duda su propia existencia. O sea, imagínense al extremo que llega. ¿Ya? Llega a poner en duda su propia existencia. Y ahí, en ese dudar de su propia existencia, se da cuenta que al estar dudando, ¿ya? De su propia existencia, del único que puede estar seguro de que él existe. Porque el hecho de que usted pueda dudar, de que usted pueda ponerse en duda en sí mismo, eso quiere decir que, de cierta manera, usted está existiendo. Sí, oiga, profe, perdone que le interrumpa. Una vez escuché yo una frase que decía un filósofo, solo sé que nada sé y ni de aquello estoy seguro, parece que dijo. Eso es para que vea que esa frase que fue dicha por Sócrates, ¿cierto? Recuerden que Sócrates fue profe de Platón, ¿ya? Supuestamente este personaje que existió, ¿ya? O no existió, ¿ya? A su vez, Platón, profe de Aristóteles. Estamos hablando de los siglos 500, del siglo V, siglo IV, siglo VI antes de Cristo, y aquí estamos 500 hablando años. que vuelve a tomar estas mismas ideas, ¿ya? En el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, después de Cristo. ¿Ya? Imagínense. Las vuelve a tomar. Las dice Sócrates, ¿ya? Pero tienen relación con esto. Sí, muy bien. Yeah. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. No sé si Ernesto tú quieres agregar algo, porque acá estoy diciendo la nada misma. No sé si te has fijado. Lo más probable es que obviamente para la clase del día miércoles pongamos más contenidos también, ¿ya? Y el profesor Ernesto va a agregar otras cosas dentro de la cápsula. Pero esto, profe, no deja de significar, pues igual estamos aprendiendo. Para nada, pues sí, recuerden, nosotros los profesores somos solo una fuente más de información. Son ustedes los que tienen que averiguar si lo que yo estoy diciendo ahora, de lo que está diciendo, por ejemplo, el profe Ernesto en sus cápsulas, es así o no. Ustedes son los que tienen que ratificar esta información. Sí.
¿Mm? Yo, Ya. Para cerrar, Sergio, no sé si usted quiere decir algo, o los demás también. no, yo estoy ya claro. Ya. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar. Y Angélica, y eso que, y eso que no hemos visto, lo hemos visto por la superficie nomás. Se imagínate llegar a profundizar, porque o sea, ni siquiera hemos visto lo que es la duda metódica en sí. ¿Ya? Eso de la frase de pienso luego existe, no hemos hecho ese paso, ¿cierto? De poner en duda todo y después llegar a esa conclusión. No hemos visto las explicaciones de John Locke, ¿cierto? Con las ideas de la experiencia. ¿Cómo es que él mezcla la experiencia, ¿cierto? Y los procesos cognitivos? Porque para él están al servicio de la experiencia, no como en el razonamiento, que pasa a ser lo central. No hemos visto ese paso todavía. ¿Ya? El día miércoles vamos a ver otro videito, ¿cierto?